Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Hoy, un lunes más con ustedes. Hoy, como lo hemos prometido ya semanas atrás, desde el despacho del señor ministro del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Desarrollo Humano e Inclusión Social. Hace un rato le di vuelta el nombre. Con el máster en Economía Juan Luis Bermúdez Madrid, a quien le damos una cordial bienvenida y, sobre todo, un gran agradecimiento por atenderlo. Muchas gracias, señor ministro. No, el agradecimiento es mío y muy contento de estar con la audiencia de Reflexiones esta tarde. Muchísimas gracias, ministro. Yo tengo que hacer una aclaración, como usualmente lo hago en el programa. Si en algún momento se me va a llamar al señor ministro por su nombre, es porque tenemos una relación de años y podría ser que lo ponga un poquito informal. Pero Estás oficialmente exento de eso. Bueno, don Juan Luis, este es un programa que, como le había comentado, tiene como propósito hacerle llevar a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional también temas de reflexión del ámbito nacional e internacional y de aquellos internacionales que también tienen efecto nacional y que de alguna u otra manera tienen como protagonistas a gente relacionada con la Universidad Nacional. Y antes de llegar a ese paso suyo por la universidad, pues usualmente en reflexiones nos interesa conocer a la persona que está detrás del personaje. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre Juan Luis Bermúdez. ¿Quién es Juan Luis Bermúdez? ¿Dónde nace y dónde se cría? Bueno, Juan Luis Bermúdez nace en San José de una madre que tiene sus raíces en Pérez Celedón. Ella específicamente del pueblo de Calimoras, en Pérez Celedón, donde ella, en una comunidad rural en la cual no había electricidad, en la cual era un asentamiento campesino, allí mis abuelos levantaron su hogar. Son bastantes los tíos que tengo allá, y ella conoce a mi padre en el centro de Pérez Celedón, porque la familia de mi padre es de San José, y se traslada a Pérez en algún momento de las actividades económicas de mi abuelo, y allí se conocen. Empieza una historia muy interesante, en otro momento tendremos tiempo de detallar, y a partir de ahí, después de haber nacido, se mueven a Heredia, donde en San Rafael de Heredia crecí desde que tengo 1 año de edad. Y bueno, hasta el día de hoy vivo allí, siempre con mucho cariño hacia mi familia que está en Pérez Celedón, donde siento que es mi segunda casa. Bueno, es interesante esto de moverse a tan tempranísima edad, desde Pérez Celedón hasta San Rafael de Heredia, y mantener un cariño por Pérez Celedón. Ya recuerdo aquellas giras que hacíamos por allá, que le resultaba muy familiar el ambiente por Pérez Celedón. Entonces usted hizo su escuela ahí en el centro, en la escuela del puro centro de San Rafael. En la escuela Pedro María Badilla Bolaños, con nombre de uno de los presbíteros del pueblo, y posteriormente hice el colegio, la secundaria también en el Liceo Carlos Paz Zúñiga, pasando luego a nuestra alma mater en la Universidad Nacional, en la cual desarrollé estudios inicialmente de Relaciones Internacionales, con énfasis en Gestión de la Cooperación Internacional. Después de ahí hice una especialización en Derechos Humanos fuera de la universidad, y regresé a hacer mi maestría en Economía del Desarrollo también en la Escuela de Economía de la UNA. Ahora, usualmente le ponemos en el compromiso a nuestros invitados de que nos cuenten alguna anécdota que sea de muy pocos conocidos, de alguna travesura o alguna tortilla ahí que usted se haya jalado mientras estaba en el colegio, en la escuela, tal vez algún amor mal correspondido, un secretillo. Bueno, no, quizás en el colegio, hasta
cuarto año del colegio yo fui un alumno pues, bastante calmo en su comportamiento, pero ya cuando uno empieza a los 16 años, un poco empieza a sentirse joven y empieza a hacer algunas veces imprudencias de la pubertad. Entonces me acuerdo de la profesora Ligia Zúñiga, profesora de español, a quien después, ella muy herediana, por cierto, muy herediana del equipo de fútbol, del Club Sport Herediano. Entonces en uno de esos clásicos de Heredia para Saprissa, para los heredianos ese era el clásico. Entonces, me acuerdo que salió un recorte muy grande, donde decía el gane, hablaba del gane de Saprissa sobre Heredia y yo me atreví en ese momento a llevar y pegarlo en el aula donde ella daba clases, sin que ella se diera cuenta. Y en lo que iba saliendo del pasillo solamente escuché aquel grito donde me llamaban. Esa fue la primera vez que llamaron a mi madre al colegio a dar quejas de esas travesuras, pero creo que eran parte también de la vivencia que uno tiene en ese momento. Pero doña Ligia yo creo que se acuerda hasta el día de hoy de esa broma. Sí, yo creo que todavía no terminé el castigo con ella. Bueno, valga decir que el señor ministro es sapricista y está hoy muy contento por el triunfo que tuvo sobre la Liga Deportiva Alajuelense el fin de semana. Yo soy liguista, así que ahí está el lado ganador y aquí está el lado derrotado por ahí. Bueno, estás viviendo el centenario con los 100 años de soledad. Ahora, vamos a ver, en ese transcurso, porque muy rápidamente usted nos habla de su carrera, vamos a ver, que inicia en la universidad como relacionista internacional con especialidad en derechos humanos y después regresa a la Universidad Nacional a hacer su maestría en economía, pero mientras tanto ahí hay una faceta de servidor público y de empresario. Así es. ¿Nos puede hablar un poquitito de cada una? A ver, justo estando todavía en el último año de licenciatura en Relaciones Internacionales, me acuerdo que me surgió la posibilidad de incorporarme a ser encargado de seguimiento en un programa muy interesante que había impulsado la administración Rodríguez, que se llama el Triángulo de Solidaridad. Allí me tocó trabajar en la primera vicepresidencia de la República, que estaba a cargo de doña Astrid Fischer, e incorporarme a un equipo de amigos y colegas, amigos al día de hoy, con quienes empezamos a hacer gestión de proyectos en el territorio, en lo que eran los distritos prioritarios y los cantones prioritarios del Triángulo de Solidaridad. Posteriormente a eso me traslado con el cambio de gobierno a ver Pacheco, me traslado al Ministerio de Educación Pública. Allí primeramente me fui a hacer cargo del programa de infraestructura educativa, un gran reto para un muchacho que en ese momento rondaba los 22 años. Hijo. Los presupuestos eran otros a los que hay hoy. Me acuerdo que teníamos en ese momento alrededor de un presupuesto anual de 2.000 millones de colones para todo el país. Y además teníamos, en ese momento entramos con un déficit muy importante, alrededor de más de 1.000 millones de colones. Entonces, había que solventar una situación muy compleja. Al mismo tiempo se me nombró como presidente del Consejo Directivo de CONAFE. Allí estuve al frente de esa institución durante más de un año. Posteriormente, en el finales del 2003, me traslado a Casa Presidencial, a lo que en ese momento era la Secretaría Técnica del Consejo Social de Gobierno. Allí era la instancia que le daba soporte al Consejo Social, que era donde se reunían todos los ministros. No sabía yo en aquel momento que el futuro me iba a deparar tener que coordinar un órgano colegiado igual a ese, que hoy es lo que conocemos como el área de articulación de seguridad humana. Después de ahí salgo en el 2006, terminamos la administración Pacheco. Yo me quedo haciendo una consultoría para Naciones Unidas para que el gobierno de Óscar Arias recuperara todos los aprendizajes que
en el sector social se habían generado y algunas herramientas, instrumentos que podían agregarle valor a la gestión pública. Y después de eso me dedico efectivamente a hacer consultorías. Después conformamos una compañía entre varios amigos, con la cual estuvimos trabajando alrededor de unos 5 años. Y posteriormente regreso también a la Universidad Nacional, ya ahí casi que al mismo tiempo que entro a la maestría, pero regreso a hacerme cargo de la asesoría regional de un programa que financiaba la Unión Europea, que se encargaba de temas de salud ocupacional y salud ambiental. Durante ese tiempo trabajé muchísimos temas, muchos de ellos asociados a análisis de sistemas de salud y protección social. Y bueno, después de eso me incorporé, no sé si estoy yendo muy allá, pero ya me incorporé después a la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual estuve entre el 2014 y el 2017 coordinando el equipo asesor de la presidencia ejecutiva. Al 2018, mayo del 2018, el presidente me pide incorporarme como parte de su equipo. Bueno, fue un debut muy precoz. A los 22 años, tener semejantes responsabilidades en el servicio público. A uno le da curiosidad de cómo lo ven a uno, los mayores, siendo como la mascota del equipo, ¿verdad? Me acuerdo que suele ser cuando uno sale al campo profesional recién graduado, que uno llega un poco tímido, tal vez por su juventud. ¿Fue ese el caso suyo? Yo creo que a la hora de salir, cuando uno recibe el título ahí de manos del rector o de la vicerrectora o quien esté a cargo de la directora de escuela, uno tiene en ese momento una reflexión, una introspección de conciencia de que tiene una gran responsabilidad que se la remarcan a la hora de la graduación, pero también de que uno lo que tiene son herramientas. Y con esas herramientas muchas veces uno se siente un poco temeroso de salir al mercado laboral y luego de enfrentarse de inmediato a ambientes con mucha complejidad, con muchas implicaciones de cada decisión que se toma. Pero creo que la universidad, voy a ser específico de mi formación, al final te da las herramientas necesarias. Te da las herramientas necesarias para que puedas asumir los retos. Sí, en el tiempo uno se da cuenta de que también la experiencia tiene un valor importantísimo. Quizás uno joven rápidamente considera que al crecer rápido, que todo lo puede y que es capaz de medir muy bien todos los riesgos, pero realmente cuanto más avanzas en años te das cuenta que hay que ser siempre más prudente, te llega un poquito ese sentido de sabiduría y bueno, creo que una de las cosas con las que yo conté, que no todo el mundo cuenta, fue con gente que fue capaz de poner a alguien joven al lado, pero de guiarlo también. Y yo por eso entiendo el valor de la gente que trabaja conmigo, de sentarme a hablar con ellos, de hacer ver, explicar muy bien las implicaciones de cada uno, de las cosas que uno dice, las cosas que uno hace y las cosas que uno escribe. Bueno, es muy importante y yo creo que esta primera parte introductoria de la persona, de quien ocupa un ministerio tan importante, nos deja ver a alguien que desde sus raíces conoce de inclusión social, desde sus raíces personales y desde sus raíces laborales, porque estamos hablando de alguien con mucho tiempo en el servicio público, precisamente en lo que es desarrollo social, desarrollo humano, inclusión social. Entonces, me imagino que para don Carlos Alvarado no fue muy difícil nombrar a su asesor personal y encargarle esta parte. Bueno, eso es una respuesta que yo creo que debería dar él.
Sin embargo, sí nos conocimos desde esos tiempos en que ya trabajábamos algunos temas incluso en conjunto. Cuando él estaba en esta oficina, en este escritorio y en estas sillas, empezamos a hacer cosas juntos, porque teníamos la convicción de que los retos que enfrenta el país, tanto en el desarrollo de su perfil demográfico como epidemiológico, implicaba un gran reto para integrar los servicios sociosanitarios. Y una de las formas más ágiles de hacerlo en los tiempos modernos es lograr la integración de los sistemas de información. Y a partir de ahí empezar a atraer las instituciones a trabajar en conjunto. Y eso lo estuvimos trabajando desde hace 5 años. Creo que mucho de eso ha dado fruto en el camino. El EOS ha visto la luz, el CINERUVE se ha consolidado y creo que nos falta dar un paso más allá en algo que te adelanto, no lo hemos presentado todavía, pero trabajamos en algo que llamamos la Agenda Digital Social, que le da una nueva dimensión a ese reto. Precisamente yo traía 2 temas para hablar con usted, que uno era esto del desarrollo de sistemas de información, porque tanto el señor presidente lo ha anunciado, el tener un registro digital, tener mapeado, como quien dice, todo el sector social que requiere de ayuda, ¿verdad? Tanto para el triángulo, bueno, ahora ya no se llama el triángulo de solidaridad, ahora se llama la estrategia Puente al Desarrollo. El Puente al Desarrollo, el programa Avancemos, donde se necesita tener identificadas a cada una de las personas y a cómo se mueven dentro del territorio, lo mismo que ocurre en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Decía el señor presidente que a él le extrañaba muchísimo cómo era que un niño que salía de una escuela se matriculaba en otra y era un desertor de una escuela y era un estudiante nuevo de la otra y nunca se le seguía el rastro. Te voy a poner el peor de los casos, o estaba activo en las dos. Bueno, pues estaba activo en los dos y eso significa también desde el punto de vista de las economías del Ministerio de Educación, una erogación doble, ¿verdad? Entonces, que ese tipo de cosas estuvieran ocurriendo, pues a uno le llama la atención a estas alturas del campeonato. Entonces, yo venía con esa idea de preguntarle cómo va ese proceso, y el otro que tiene que ver con la Caja Costarricense de Seguro Social, cómo va ese proceso, digamos, y hacia dónde va. Sí, en los últimos años, te decía, se ha avanzado muchísimo, pero creo que estamos todavía lejos del óptimo. Me refiero a que tenemos ya, por ejemplo, un expediente digital único en salud, en la seguridad social, que nos permite alimentar con muchísima información al CINERUVE. El CINERUVE, que tiene un nombre muy largo, extraño y que a la gente no se le pega, pero es el Sistema Nacional de Registros de Personas Beneficiarias de los Programas Sociales del Estado. Así de largo, así quedó. Más fácil CINERUVE. CINERUVE, así quedó aprobado en la ley del 2016. Ese es un registro, la gran base de datos del Estado costarricense. Ahí llega la información del EDUS, ahí debería llegar la información de la matrícula digitalizada del Ministerio de Educación Pública, ahí llega la información de la ficha de información social que levanta el IVAS para hacer la caracterización socioeconómica de la familia, ahí llegan los registros de los beneficios y beneficiarios de los programas sociales. Con toda esa información, nosotros tenemos 2 grandes funcionalidades del CINERUVE. Una es la de poder tener efectivamente un registro de quién ha recibido qué, cuándo y de parte de quién. Y el segundo es que tenemos la posibilidad de, con todas las variables socioeconómicas que se levantan ahí, con una metodología que estamos terminando de depurar, porque necesitábamos todavía hacerle algunos ajustes que venimos trabajando con la gente del Banco Mundial, con la gente del MIT, para que quede en su estado óptimo. Con esa información, nosotros podemos determinar si la familia de Juan José se encuentra en una situación de pobreza extrema, en una situación de pobreza, de vulnerabilidad, o podemos decir que no está en una condición de pobreza que requiera la atención y el acompañamiento del Estado. ¿Cuánto tenemos hoy ahí? Te digo que hemos avanzado mucho, porque ya tenemos en el CINERUVE registros para cerca de 4.4 millones de costarricenses.
Estamos hablando de más del 90%. así, prácticamente el 90% de la población costarricense. Y de eso, cerca de son 1.400.000 hogares. Esta información es sumamente valiosa porque ya el país no requiere necesariamente, aunque hoy son complementarias las herramientas, no requiere de esperar actualizaciones de los censos y demás para saber dónde está la población en situación de pobreza, sino que a partir de registros administrativos tenemos una herramienta que, como digo, es complementaria a la de los censos, pero que nos permite llegar a nivel de barrio, a nivel de familia, saber en dónde vive, cuál es el número de teléfono y poder atenderla con las particularidades de su condición socioeconómica. ¿Qué es lo que nos falta? Lograr que todos los sistemas administrativos y financieros del sector social estén conectados y interoperen en distintas vías. Ahora, esto es tamaño reto cuando tenemos una diáspora, que cuando está vamos a llamar, cuando está tan atomizado todo el sector de instituciones del Estado, ONGs y otras que trabajan sobre el sector social. Entonces, ¿cómo tratar de poner en sintonía a todo ese cúmulo de instituciones o de entes que están trabajando en el sector? Quizás tres claves ahí. Una es que la ley de creación del CINERUVE da un mandato en cuanto al aprovechamiento de la información que ahí está y la obligatoriedad de brindar la información, lo cual ha logrado llegar, con lo que se ha logrado llegar a ese volumen de datos. Segundo, entender que esto es una federación de sistemas. Y eso va muy de la mano con lo que el MISID ha venido planteando en términos de interoperabilidad. Y quizás para la gente, interoperabilidad es la forma y los protocolos que permiten que la información sea transferida de un sistema a otro para garantizarle, en este caso al ciudadano, a la ciudadana, de que su información que le había dado a Limas pueda estar disponible al MAC, al INDEP o bien a cualquier otra institución del sector público. Entonces, ese planteamiento de un modelo de interoperabilidad basada en una federación de sistemas es lo que pensamos hace 5 años con el presidente. Y es lo que hoy se recomienda para un sistema complejo, relativamente fragmentado en número de instituciones y con distintos desarrollos informáticos. Y el tercer punto es que realmente tiene que haber un sentido para esto. Y el sentido no son los sistemas de información. Eso es una mera herramienta. Es una mera herramienta. Y el sentido está dado por un compromiso muy claro que tienen todas los jerarcas y las jerarcas de las instituciones, no solo del sector social, que tienen claro que las metas de reducción de pobreza planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo las compartimos entre todos, pero que al fin y al cabo, más allá de un mero compromiso del gobierno puesto en un documento, es en realidad un compromiso con el impacto en la vida de la gente. Sí, bueno, usted me conoce y sabe que para mí lo del uso de la información es trascendental. Desarrollamos sistemas de información y siempre quedaba la duda de cómo es que hay tanta información desagregada sobre la misma gente que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de machine learning, cuando estamos hablando de la nube, cuando estamos hablando de tantas cosas, no sé, digamos que no se ponían en sintonía, como decía hace un rato. Por ejemplo, tener a TAPS recogiendo datos en el campo de prácticamente más del 95% de la población costarricense, con el detalle de dónde vive, cuántos son y qué edad tienen y todas esas cosas, ponerlo al servicio de un sistema nacional como el CINERUVE, yo creo que era necesario, era estrictísimamente necesario, y yo creo que ese es un paso trascendental. Ahora, me gustaría pasar al otro tema que nos trae por acá, y es que, bueno, usted habla del Plan Nacional de Desarrollo y de una meta de reducción de la pobreza. Entonces, en la prensa se leía por ahí
hace unos meses, específicamente cuando usted comenzó a asumir este reto. Que, bueno, parte de los retos, de las metas, era una reducción de aproximadamente un 2% en la, bueno, ¿cuánto era la meta de reducción de pobreza? 3.3. 3.3. Del 21.1 al 17.8%. Ajá. Y el otro que está muy relacionado es el del desempleo. Sí, claro. Además se establece en el Plan Nacional de Desarrollo un rango que va, en realidad, la meta a la que se la apuesta desde el 19.5 a un 17.8. Pero yo siempre hablo del 17.8 porque hay que ir al máximo posible, a pesar de que la coyuntura pudiese ser que te diga otra. Sí, por eso yo me estaba quedando ahí como en el centro del rango. Yo hablaba de un 2 punto sí. Algo, y el otro que es el desempleo. Ahora, vamos a ver, le queda a uno la impresión, a mí particularmente, yo tiendo a hacer un poco de análisis crítico de lo que veo y de lo que leo. A mí me queda la impresión de que las cosas no están tan mal como se ven, pero tampoco podrían estar tan bien como algunos dicen. Ahora, cuando hablamos del desempleo abierto, cuando hablamos de pobreza, los indicadores no han bajado. En el caso del desempleo abierto, más bien ha subido. En el de pobreza prácticamente no se ha movido. Tenemos que ser claros. Estamos hablando de un año de este gobierno. Ahora, yo no voy a hablar, no le voy a preguntar por las razones de por qué no se ha podido. Le quiero preguntar sobre lo que se está pensando para que en los 3 años que quedan se logren esas metas, o al menos el máximo posible en esas metas. Sí, yo creo que es muy importante que incluso desde la academia, cuando hablemos de pobreza, tratemos de homologar, y esto no lo digo por vos, sino porque en general es el debate que está abierto. Incluso recientemente publiqué algo al respecto en un periódico de circulación nacional. Porque cuando hablamos de pobreza por ingreso, que es lo que comúnmente el país recibe en el mes de noviembre cuando sale la encuesta de hogares, generalmente es una medición que traza una línea que dice, bueno, una familia que no tiene tantos recursos por persona para cubrir esta cantidad de insumos de la canasta básica alimentaria está en condición de pobreza extrema. Y cuando adicionalmente a esa canasta básica le sumamos otra serie de servicios y bienes que requiere la familia, pasamos otra línea, que es lo que llamamos línea de pobreza, en la cual decimos esa familia está en situación de pobreza si no alcanza ese nivel de ingreso. Esa es una forma de ver la pobreza. Pero hay otra forma de ver la pobreza que también la mide el INEGI, que es la pobreza multidimensional. En ambas hay responsabilidades que no son solo del sector social o de la inversión social, que muchas veces es la que recibe la recriminación social cuando un dato sube, por ejemplo, en situación de la pobreza. Y la gente empieza a cuestionar qué tan eficiente es ese gasto. Yo puedo decirles que hemos hecho ya algunas acciones que van dirigidas a atender principalmente en el sector social la parte de pobreza multidimensional, pero en conjunto con el sector económico atender también lo que es una situación de pobreza por ausencia de ingresos. Y esa será la agenda, es decir, el presidente en el mes de diciembre del año pasado, cuando después de terminada la huelga marca cuáles van a ser los derroteros del gobierno, y habla de educación, de diálogo social, de infraestructura, de una fuerte agenda de inclusión social y de reactivación económica, nos marca la línea. ¿Qué hemos hecho? Empezamos a hacer, creo que hemos dado señales claras de eso, de hacer un reordenamiento de algunos programas sociales. Y por eso es que en el mes de febrero trasladamos los beneficios del Fondo Nacional de Becas a un nuevo programa que se llama Crecemos, que está aquí en la institución. Con eso nosotros esperamos hacer un uso más óptimo
de los recursos que estaban asignados a esa población para poder aumentar incluso cobertura dentro de lo que son niveles de preescolar y de primaria. Creo que damos una primera señal de que estamos decididos a ir ordenando poco a poco la ejecución de nuestros programas. Y digo poco a poco porque este es un proceso. Posteriormente, las instituciones que conforman lo que nosotros hemos preliminarmente llamado un sistema nacional de cuidados. Debemos todavía articularnos mejor en un sistema funcional y estamos trabajando en sacar una política, liderados ahí por el vicepresidente de la República, una política nacional de cuidados. Pero también hemos fortalecido programas muy importantes como el régimen no contributivo. El régimen no contributivo, no solo 6 meses después de sacado el Plan Nacional de Desarrollo, decidimos ampliar su meta, decidimos ampliar el monto, pero también te digo que, y esto creo que es importante, no es un dato que haya salido, hemos logrado acelerar el cumplimiento de la meta que teníamos en cobertura para 4 años de programas como Avancemos o como la cobertura de transferencias monetarias para primaria y para preescolar. Esto es sumamente importante en momentos donde tenemos una situación donde sabemos que las familias la pasan mal, cuando ven reducidos sus ingresos, y eso nos lo dicen las encuestas. En diciembre las familias vieron cómo se reducían sus ingresos propios, asociados muchas veces a alguna pequeña actividad que tenían ahí en la casa. Entonces se reducen esos ingresos propios y la gente, un poco por la contracción de la demanda que se dio por toda la incertidumbre, que se generó previo a ver si íbamos a irnos al barranco, no nos íbamos a ir al barranco de la situación fiscal, por dicha no fue así, pero entonces se reduce la demanda, se reducen esos ingresos propios y lo que estamos viendo hoy es que la gente saca más miembros de su familia a buscar empleo. Y ahí es donde hemos visto que esa incorporación es muy importante acompañarla con procesos de formación. Te voy a dar un dato. La población costarricense mayor de 15 años hoy tiene en promedio 8.4 años de escolaridad. Estamos hablando que eso no llega en el 9º año. Y hoy sabemos que llegar al 9º año no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Lo que hemos venido haciendo es ampliando las oportunidades de la gente de acceder a programas que les permitan mejorar su empleabilidad. Eso sumado a otra serie de acciones como la inversión pública, a la simplificación de trámites, a la mejora de los sistemas de financiamiento, algunas políticas macroeconómicas que permitan bajar las tasas de interés, pero ahí es muy importante pensar que nuestra población tiene que tomar conciencia de que con nuestros niveles de escolaridad y frente a los retos de una cuarta revolución industrial que transforma por completo la manera en la que el factor trabajo genera en la economía riqueza, es necesario aumentar nuestras habilidades. Y son habilidades que no es que tenemos que enviar a los adultos de nuevo a la primaria o de nuevo a la secundaria. Tenemos que encontrar programas que se adapten para que se adapten, digo, a las condiciones cognitivas de ese adulto que muchas veces ha desarrollado capacidades a la hora de enfrentarse a la vida, pero que esas capacidades ya van siendo insuficientes para lo que el mercado laboral va pidiendo. Hoy el 80% de empresas de servicios te piden experiencia, pero además experiencia en el ámbito específico que se necesita en el área de atención. Entonces, temas como la educación dual, temas como la enseñanza en inglés y el fortalecimiento del INAH son vitales para que podamos realmente tanto superar la pobreza multidimensional como poder superar la pobreza de ingresos. Ahora, decía usted, creo que fue un discurso que fue constante, y también basado en algunos datos del informe del Estado de la Nación, y eso yo creo que es a nivel latinoamericano y mundial, la pobreza tiene rostro de mujer, y entonces que gran parte del secreto del éxito es apuntar al futuro a la inclusión social de la mujer en todos los ámbitos.
¿qué programas específicos o qué planes hay precisamente para lograr esa inclusión? Inclusive creo que el Estado de la Nación decía en su momento que se podía bajar la pobreza hasta en 8 o 9 puntos, ¿verdad? Así es. Realmente es importantísimo entender que tenemos un 50% de hogares en situación de pobreza en general que están jefiados por una mujer. Y al estar jefiados por esta mujer, estamos hablando de que probablemente solo hay un adulto a cargo de ese hogar, a cargo de los muchachos que están en el colegio, a cargo de los chiquillos que están en la escuela o a cargo de los niños y niñas que están en primera infancia. ¿Cómo podemos nosotros pensar en superar la pobreza de ese hogar si no le damos opciones a esa mujer que tiene toda la responsabilidad, si no le damos posibilidades de que sus niños, por ejemplo, estén en una alternativa de cuidado y desarrollo infantil con niveles de calidad, adicionalmente, que no generen una exclusión ni una diferenciación o segmentación injusta, ¿verdad? Que tengan niveles adecuados para garantizar la nutrición, el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, para las habilidades de socialización de esos niños, para que ella pueda capacitarse o para que ella pueda insertarse en el empleo. Entonces, una de los grandes derroteros que tenemos allí es la posibilidad de ampliar la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil. Ampliarla en visión, incluso, porque una de las cosas que ha sido un paradigma con el que nació la red, pero que hay que romperlo definitivamente, es pensar que la formación, la educación de los niños está separada del cuidado. Y que una cosa es el sistema educativo y otra cosa es la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil. Cuando todos nos dicen que cuando cuidamos a un niño, ahí lo estamos educando, y que cuando lo tenemos en un proceso de educación, allí también lo estamos cuidando. Entonces, romper ese paradigma es sumamente vital, y para eso hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación, para que podamos generar cada vez más, por ejemplo, alternativas de cuidado, donde tenemos centros de formación de jóvenes y adultos, principalmente nocturnos. Igual con el INA vamos a avanzar en esa línea, pero aumentaremos la cantidad de cupos al 2022, que la recibimos en cerca de 55.000 cupos. No, 55.000, la línea base de 50.000, llevarla a 90.000 al final del 2022. Eso te puedo decir que es lejano todavía a la aspiración que como país se tuvo a la hora de establecer la ley 9220, que hablaba de un acceso universal a el cuidado y desarrollo infantil. No obstante, es como cuando el país estableció en el 61 también aquella meta importantísima de universalizar los seguros sociales, y la cobertura todavía era baja. Hay que tener un ojo en el horizonte al mismo tiempo que uno tiene un paso firme en el camino. Ahora, cuando usted habla de cuidado, estamos hablando de los más pequeños y de los más grandes, ¿verdad? Porque también no es un secreto para nadie que los adultos mayores están también al cuidado de las mujeres. Así es. Y que muchas de nuestras mujeres tienen que renunciar a una opción laboral por tener que cuidar a los familiares adultos mayores que están en cierta condición vulnerable. ¿Para estos casos también hay planes? Sí, para estos casos hay planes. Primero, yo creo que lo que como sociedad debemos reconocer es que hemos hecho una asignación injusta de una carga, que es la carga de los cuidados, a nuestras mujeres, históricamente. Y ha sido a los enfermos, ha sido a las personas con discapacidad, ha sido a los adultos mayores y ha sido a los niños. Y hemos ahí cortado a la hora de considerar que esta es y lo pongo muy claramente entre comillas, que era una responsabilidad que naturalmente se le daba a las mujeres de nuestras familias. Hemos ahí cortado las posibilidades de que ellas opten por su plan de vida, de que ellas se formen, de que ellas tengan sus ingresos. Y al final no hemos tenido la corresponsabilidad siquiera
de la sociedad, de poderles retribuir monetariamente en la labor que ellas realizan. Muchas veces, incluso no solo de forma exclusiva, sino como segunda, tercera o hasta cuarta jornada que les ha correspondido asumir en nuestras familias. Para ello, es que te decía que venimos trabajando en una lógica que permite incorporar de forma sistemática y con sistematicidad los programas que están trabajando para atender a población con una situación de dependencia. Cuando hablamos de dependencia y hablamos de adultos mayores, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de cuidados de larga estancia, hablamos igual de nuestros niños y niñas, que estamos hablando de personas que necesitan el apoyo de otra persona para realizar al menos una de las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, realmente lo que hemos visto es que la dispersión de tener a los programas del CONAPAN, por ejemplo, por un lado, con la red de cuidado de adulto mayor, tener a los programas que trabajan con población con discapacidad, tener los programas que están alrededor de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil, y tener al sistema de salud, me refiero específicamente, tanto el Ministerio, desde la parte de atención primaria de la salud, como de la parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, con los servicios que brinda, trabajando de forma separada, no nos da un uso óptimo de los recursos. Y digo óptimo porque lo cierto es que bajo las condiciones fiscales que tenemos, difícilmente estos programas van a contar con más recursos en el futuro. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer responsablemente? Pues aprovecharlos de la manera más óptima, principalmente entendiendo además, poniendo a la gente en el centro, porque hay una serie de interseccionalidades que harían, que fragmentan muchísimo el diálogo entre las instituciones. Te voy a poner este caso. Una mujer de 67 años con una discapacidad, ¿dónde es atendida? ¿En el INAM, en el CONAMPES o el CONAPAN? ¿Quién debe velar por ella? El Estado costarricense debe velar por ella como uno solo. El Estado debe tener una cara frente al ciudadano y la ciudadana, y realmente hoy no tenemos una cara para poder atender la situación de esa adulta mayor que tiene una situación de discapacidad que probablemente requiere del apoyo de una persona para cumplir con una actividad, y que no queremos recargársela otra vez más a una hija, a una hermana, a una persona que realmente debería también estar tratando de sacar su proyecto de vida hacia adelante. Entonces, es parte de lo que te digo que estamos todavía terminando de diseñar y que próximamente anunciaremos, que es la Política Nacional de Cuidados. Y ya para ir cerrando, yo no ando el reloj, así que no sé de cuánto tiempo dispone usted. Yo puedo seguir conversando aquí porque está muy bonito. Es que tenemos sesión con los señores y señoras del Consejo Directivo de Limas, que muy amablemente nos esperan en unos minutos. Entonces, para cerrar en unos 5 minutitos. Sí. ¿Cuál es, si lo ponemos en las perspectivas, tratando de ser informadamente optimistas, ¿cómo avisora usted en el corto y mediano plazo que va a estar la situación para el costarricense promedio, que ahorita se siente un poquito estrujado, que siente que no hay oportunidades de trabajo, que siente que el dinero no le alcanza, que el IVA por un lado, que la canasta básica por un lado, alimentaria por el otro, pero desde el ministerio que usted dirige, ¿cómo lo ve? Yo creo que el futuro de este país es esperanzador. Y podría sonar iluso, pero tengo que decir que a veces, y lo hemos conversado con el señor presidente, con el equipo del Consejo de Gobierno, a veces es difícil pensar en aquel escenario que nunca se dio. Es decir, el escenario al que nosotros renunciamos con la aprobación de la reforma fiscal fue un escenario en el cual el gobierno de la República no hubiese tenido recursos para pagar salarios.
no hubiese tenido recursos para financiar los programas sociales. Y no tendríamos hoy recursos, hoy no podríamos estar hablando de una política nacional de cuidados, hoy no podríamos estar hablando de haber cumplido las metas aceleradamente que nos habíamos propuesto en temas de protección social. Y lo cierto es que estamos pasando por una transición económica y eso a veces es difícil de explicar, pero no es distinto a lo que pasa en nuestras familias. Hay momentos donde las familias tienen ingresos extraordinarios y hay momentos donde ese ingreso extraordinario se reduce y vos tenías ya algunos compromisos permanentes. Eso es lo que nos ha pasado. Pero lo cierto es que este apretón de baja que nos hemos pegado está en razón de poder estabilizar nuestra situación económica. La entrada en vigencia de los nuevos, del IVA y de su extensión a actividades como los servicios, ha generado quizás una retención de las inversiones que muchos actores económicos tenían ahí previstos, pero sabemos que conforme ya va viéndose el día después del IVA, la gente va a retomar la confianza que el sistema financiero también ya ha tomado, que ha permitido tener un flujo mayor de ingresos al gobierno central. Y sin duda, si bien este año los números han sido bastante serios en razón del desempleo, en razón de lo que eso podría implicar también en ciertos indicadores como la pobreza por ingreso. Yo sí creo que, por ejemplo, la pobreza multidimensional, la que se mide en dimensiones de educación, en salud, en vivienda, en trabajo, ingresos y protección social, nos va a demostrar que nuestro Estado Social de Derecho, haberlo defendido, valió la pena. Porque históricamente, a pesar de que en la línea de ingreso la pobreza se mantiene relativamente estable, la pobreza multidimensional sí ha venido bajando constantemente, principalmente en las zonas que son fronterizas o costeras. Y esto nos dice que las instituciones están llegando donde antes no llegaban y están llegando a la población que realmente lo necesita. Y creo que con la extensión de Puente al Desarrollo que hemos hecho, incorporando Puente al Trabajo, Puente a la Comunidad, Puente a la Prevención y Puente Agro, a lo que ya era la atención a las familias, vamos a generar un impacto positivo en esos territorios. Podríamos entonces decir que esta tasa de crecimiento que ahorita está bastante ralentizada podría a un corto o mediano plazo despegar y que esa reactivación económica que estamos necesitando será posible. Tiene que ser posible. Hoy estábamos en el Parque Central de San José con 120 emprendedores y emprendedoras de todo el país. Y justo creo que ellos nos daban hoy un mensaje. Es gente que, a diferencia de quienes tenemos un empleo y nos levantamos en la mañana para ir a agarrar el bus o el carro para venir a la oficina, es gente que todas las mañanas tiene que motivarse sabiendo que lo que tiene que ir a buscar el pan diario de su familia. Y esos 120 emprendedores han pasado por procesos donde los tomamos en momentos de muchísima necesidad apremiante para sus grupos familiares. Se les ha acompañado en el proceso de desarrollo, pasar de una idea de negocio allá un emprendimiento en el cual muchos de ellos están vendiendo en nuestras tiendas en el IMAS, de tiendas del IMAS en los aeropuertos, generando un ingreso importantísimo para sus familias. Y ahí había gente del Banco Popular, gente nuestra. Las instituciones están haciendo todo lo que está a nuestro alcance, usando todos los recursos posibles para que esa reactivación sea lo que el país espera. Pero esa reactivación también empieza porque este país se vuelva consciente y creyente de que el potencial lo tenemos nosotros, de que los mercados locales se reactivan a partir de la confianza en el vecino, de crear entornos adecuados para que las actividades económicas se levanten, se impulsen. Y bueno, ese es nuestro trabajo diario y no descansaremos hasta que así sea. Pues agradecerle, señor ministro, por el tiempo que nos regaló, a ustedes por seguirnos, por acompañarnos durante este tiempo y bueno, esperamos y desearle muchísimo éxito. El éxito que yo le deseo a usted es el que le está deseando todo Costa Rica, porque en realidad, si usted hace un buen trabajo, nos beneficiamos todos
Si el gobierno de la República hace un buen trabajo, nos beneficiamos todos. Y yo creo que esa es la máxima aspiración. Y yo le sumo, si las empresas también hacen su parte, si las universidades acompañan estos esfuerzos, si las organizaciones sociales, estamos todos en la misma línea, este país sale adelante. Pues agradecerle, don Juan Luis, muchísimas gracias por atendernos acá y esperamos que no sea la última vez que nos vemos. Así espero yo también. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego.